Capítulo 1. Pensamiento, cine. Desde sus obras más tempranas en la década de los 60 hasta la publicación de ¿Qué es la filosofía?, en 1991, Gilles Deleuze no dejó de hacer hincapié en un problema, una condición generalizada que por un lado, involucra la tradición filosófica en su totalidad y que por el otro, como tema privilegiado, en opinión de cercanos comentaristas, Menge, Bergen, Hayes, supone una especie de centro provisional o marco de referencia al cual atenerse cuando nos encontramos al frente de una variopinta producción filosófica, que las más de las veces termina por repeler al lector. Dicha condición es expresada por Deleuze en distintas partes de diferencia y repetición 1968. Se trata de un amplio panorama que puede ser presentado a través de la siguiente afirmación. La tradición filosófica siempre ha presupuesto con gran convicción lo que significa pensar, misma que puede entenderse en por lo menos dos sentidos, no necesariamente independientes. Primero, podría decirse que para Deleuze tradicionalmente el pensamiento se ha considerado una actividad natural, no necesitada más que de la espontánea facultad de raciocinio, obviando así que el pensamiento encuentra una base sólida en las leyes de la dinámica racional. Segundo, puede entreverse en la afirmación que antecediendo el pensamiento una decisión fundamental se lleva a cabo por el pensador, en la cual se ponen en juego el tono y la consistencia que su pensamiento tendrá. Ambos sentidos de la afirmación son retomados por Deleuze de manera crítica en distintos momentos de su obra. En primer lugar, toda forma o estructura natural del pensamiento resulta inexistente y en segundo lugar, la condición según la cual una sola forma de entender el pensamiento ha permanecido operante en la historia de la filosofía es lo que nos debería resultar problemático, en cierto sentido. La obra deleuziana puede considerarse una tentativa siempre renovada por describir esta condición y formular de la manera más clara el problema del pensamiento. La pregunta por el pensar se muestra determinante para Deleuze, volviéndose cada vez más notorio hacia sus últimas obras. Pero es en diferencia y repetición 1968 cuando se presenta por primera vez el problema en términos de imagen, en otras palabras, preguntarse por el pensamiento es preguntarse por cierta imagen de pensamiento. Como efectivamente reafirma Deleuze en Conversaciones 1997, es el verdadero objeto de diferencia y repetición, la naturaleza de los postulados en la imagen del pensamiento. Estaba fascinado por este problema. Justamente esa instancia que antecede al pensamiento y que determina su condición es lo que Deleuze llama imagen de pensamiento. No hay pensamiento sin una imagen del pensamiento que forme parte de su ejercicio efectivo e inmanente, y es en esta dimensión que el pensamiento es efectivamente creador. Cuando se habla de imagen de pensamiento no se está hablando de algo distinto a los requisitos fundamentales o de presupuestos últimos que el pensamiento implica en su ejercicio. Y es también en diferencia y repetición que Deleuze señala que una imagen de pensamiento o cierto plano de inmanencia, ¿cómo se le conoce desde que es filosofía? Ha reinado en la tradición filosófica, la imagen dogmática del pensamiento. 1. Imagen dogmática del pensamiento. A esa imagen del pensamiento podemos llamarla imagen dogmática u ortodoxa, imagen moral. Es cierto que presenta variaciones, por ejemplo, los racionalistas y los empiristas de ningún modo la suponen erguida de la misma manera, sin embargo, esa imagen se mantiene firme en lo implícito, aunque el filósofo precise que la verdad, después de todo, no es una cosa fácil de lograr ni está al alcance de todos. Por ello no hablamos de tal o cual imagen de pensamiento, variación según unos filósofos, sino de una sola, imagen general que constituye el presupuesto subjetivo de la filosofía en su conjunto. En el capítulo 3 de Diferencia y Repetición, se enlistan los postulados que constituyen esta imagen dogmática del pensamiento, también llamada imagen ortodoxa, tratándose fundamentalmente de presupuestos de los que el pensamiento no ha podido desprenderse, equívocos generales y sutiles omisiones. Por ejemplo, el cartesianismo, dice Deleuze, supone que el pensamiento es el ejercicio natural de una facultad, cognitatio naturae universalis. Aceptar tal afirmación es pasar inadvertida por debajo la operación de otra afirmación. Afirmar que existe un pensamiento natural se acepta necesariamente que el pensamiento se encuentra en cierta afinidad con lo verdadero.
bajo el doble aspecto de una buena voluntad de pensar y una naturaleza recta del pensamiento. Deleuze enumera un total de 8 postulados divididos en 2 grupos con los cuales intenta dejar al descubierto el modelo de reconocimiento, implicado en esta imagen ortodoxa o imagen del pensamiento naturalmente recto, al mismo tiempo que se enumeran una serie de consecuencias desprendidas de un pensamiento tal, por ejemplo, el error, se convierte en el principal elemento negativo latente, la peor aventura que puede sobrevenir al pensamiento. Y a su vez, el aprendizaje pasa a ser un intervalo entre la ignorancia y el saber, convirtiéndose en una condición del saber mismo, sin considerar que el aprendizaje participa de la aventura de lo involuntario donde se produce, se engendra, el pensamiento. Los 8 postulados, de los que por ahora no interesa un análisis a detalle, son resumidos por Deleuze al final del capítulo de la siguiente manera. Hemos pasado revista a 8 postulados, cada uno con 2 figuras. 1. Postulado del principio o de la cogitatio naturae universalis, buena voluntad del pensador y buena naturaleza del pensamiento. 2. Postulado del ideal o del sentido común, el sentido común como concordia facultatum, y el buen sentido como distribución que garantiza esa concordia. 3. Postulado del modelo o del reconocimiento. El reconocimiento que invita a todas las facultades a aplicarse sobre un objeto que se supone es el mismo, y la posibilidad de error que se desprende de ello en la repartición, cuando una facultad confunde uno de sus objetos con otro objeto de otra. 4. Postulado del elemento, o de la representación, cuando la diferencia se subordina a las dimensiones complementarias de lo mismo y lo semejante, de lo análogo y lo opuesto. 5. Postulado de lo negativo o del error. Aquí el error expresa a la vez todo lo que puede ocurrir de malo en el pensamiento, pero como producto de mecanismos externos. 6. Postulado de la función lógica o de la proposición. La designación es considerada como el lugar de la verdad, no siendo el sentido sino el doble neutralizado de la proposición, o su duplicación indefinida. 7. Postulado de la modalidad o de las soluciones. Los problemas se calcan materialmente sobre las proposiciones, o bien se definen formalmente por la posibilidad de ser resueltos. 8. Postulado del fin o del resultado, postulado del saber, la subordinación del aprender al saber, y de la cultura, al método. Estos postulados intentan describir fielmente una organización o forma del pensamiento conocida también como composición orgánica, que no es otra cosa que la imagen del pensamiento correcto. Una imagen que marca un límite sobre sí y arroja fuera de su modelo de unificación lo que considera los peligros más grandes para el pensamiento, el caos, la barbarie, lo irracional. Sin embargo, para Deleuze el pensar implica un acto determinado de transgresión y ruptura. Pensar es experimentar, pero la experimentación es siempre lo que se está haciendo, lo nuevo, lo destacable, lo interesante, que sustituyen a la apariencia de verdad y que son más exigentes que ella. El pensamiento no es caótico, pero tampoco armónico, no es dispersión total, pero tampoco es una totalidad completa, es una especie de totalidad siempre abierta, múltiple y en formación, por lo que, en efecto, si pensar es crear, pensar no puede ya definirse por fundar, es decir, por demostrar a partir de proposiciones primeras. Pensar no es en ningún sentido buscar el cimiento, descubrir aquello que funda, y la filosofía deleuziana lo asimila completamente. La filosofía de G. Deleuze, como la de Nietzsche y como la de Foucault, aceptan así flotar sobre el océano infinito del devenir, deslizarse sin anclaje sobre el caos del ser. Las filosofías nietzscheanas, a diferencia de otras doctrinas, no solo están al tanto de esta inevitable y necesaria falta de fundamento último, sino que la ausencia de este fundamento está tan bien superada que ese problema no está mencionado como tal en ninguna de las dos filosofías más recientes, Foucault y Deleuze. La denuncia de una composición orgánica o imagen ortodoxa del pensamiento es, en opinión de Deleuze, uno de los objetivos fundamentales de la empresa nietzscheana, que se proponía liberar el pensamiento del nihilismo y de sus formas. Y esto implica un nuevo modo de pensar, una conmoción en el principio del que depende el pensamiento, una transmutación, de tal forma que la problematización de la imagen de pensamiento no hace más que retomar este propósito y llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
La insistencia de Deleuze sobre este tema debe traducirse en una profunda preocupación por librar al pensamiento de toda forma o presupuesto que lo limiten o condicionen, es decir, un pensamiento que fuese hasta el final de lo que puede la vida, un pensamiento que llevase a la vida hasta el final de lo que puede. En lugar de un conocimiento que se opone a la vida, establecer un pensamiento que afirmaría la vida. La vida sería la fuerza activa del pensamiento. 2. Plano de inmanencia. Es bien sabido que progresivamente desde diferencia y repetición ilógica del sentido 1969, Deleuze deja de emparentar la actividad filosófica con la ontología. Si bien llega a afirmar de manera directa que la filosofía se confunde con la ontología, o también, de Parménides hasta Heidegger es la misma voz la que resuena, una sola voz forma el clamor del ser, en que es filosofía. Son introducidas nociones sustituyentes como constructivismo filosófico y plano de inmanencia. La filosofía es un constructivismo, y el constructivismo tiene dos aspectos complementarios que difieren en naturaleza: crear conceptos y trazar un plano. Los conceptos son como olas múltiples que ascienden y descienden, pero el plano de inmanencia es la ola única que los envuelve y desenvuelve. El plano envuelve los movimientos infinitos que recorren y vuelven sobre él, pero los conceptos son las velocidades infinitas de movimientos infinitos que recorren cada vez solamente sus propios componentes. El unificador histórico de la filosofía pasa a ser formulado en términos de la instauración de un plano, semejante a la construcción de un diagrama, una actividad en la que todos los grandes filósofos comulgan. Por lo que la tematización del plano es más una discusión sobre la filosofía y su historia que sobre cualquier otra noción propia de la epistemología o la teoría del conocimiento. El plano de inmanencia no es otra cosa que el campo en el que los conceptos se producen, circulan y se entrecruzan, definido también en términos de atmósfera u horizonte. Un campo que por otro lado no es pensable por sí mismo. Las figuras marítimas de las olas y la ola única del pasaje anterior intenta dejar clara la relación existente entre el plano y los conceptos que lo atraviesa. Entre el plano y los conceptos existe una relación inmanente. Se podría decir que el plano y los conceptos son contemporáneos. La definición del plano solo es posible por la definición simultánea de los conceptos que lo pueblan o lo llenan, de tal forma que sin los conceptos que trazan el plano, éste se desvanecería en puro flujo sin consistencia, coincidiendo en el extremo con el puro caos. Y al mismo tiempo, el plano, que no es una zona o receptáculo amorfo, detenta una potencia dinámica que orienta, lanza al pensamiento en direcciones determinadas, pues le proporciona como un principio de figura, de naturaleza, etc. De forma paralela al trazado del plano se establece ciertas condiciones al pensamiento, determinaciones o direcciones que otorgan cierta complexión al pensamiento. Por eso el plano de inmanencia no es un concepto, sino la imagen del pensamiento, la imagen que se da a sí mismo lo que significa pensar. El plano de inmanencia es como una sección del caos y actúa como un tamiz. El caos, en efecto, se caracteriza menos por la ausencia de determinaciones que la velocidad infinita a que éstas se esbozan y se desvanecen. No se trata del movimiento de la una en la otra, sino, por el contrario, de la imposibilidad de una relación entre dos determinaciones, puesto que una no aparece sin que la otra haya desaparecido antes, y una aparece como evanescente cuando la otra desaparece como esbozo. El caos no es un estado inerte o estacionario, no es una mezcla azarosa. El caos caotiza y deshace en lo infinito toda consistencia. Deleuze no se cansa de hacer hincapié en este punto. El pensamiento se enfrenta a la velocidad de determinaciones del caos, pero no todo pensamiento lo hace de la misma forma. Existen numerosos planos de inmanencia, que se superponen y entrecruzan. En el ejemplo 3 y 4 de ¿Qué es filosofía?, se presenta una especie de historia de la filosofía desde la perspectiva de la instauración del plano de inmanencia y las modalidades filosóficas correspondientes, eidética, crítica y fenomenológica. Cada plano asimila los rasgos que puede plegar juntos, pero no puede retenerlos todos sin reintroducir el devenir infinito del caos.
Por lo que el pensamiento no puede más que disolverse en el caos infinito que hace aparecer y desaparecer instantáneamente las determinaciones, de tal forma que la multiplicidad de planos y su coexistencia constituyen el devenir infinito de la filosofía, que se relaciona con su historia pero no se confunde con ella. El tiempo de la filosofía no obedece el esquema de la sucesión, es decir, no existe un sentido que se realizaría a través de la instauración de los diferentes planos, a manera de un sentido último. La filosofía es devenir, y no historia, es coexistencia de planos, y no sucesión de sistemas. El plano es objeto de especificación continua o modulación, representa de inicio una totalidad, pero un todo ilimitado, siempre abierto, que no se totaliza o unifica sus partes en una forma superior. Por este motivo pueden los planos ora separarse, ora reunirse, bien es cierto que para bien y para mal. Comparten el restaurar la trascendencia y la ilusión, no pueden evitarlo, pero también el combatirlas con ahínco, del mismo modo que también cada uno tiene su manera particular de hacer ambas cosas. ¿Existe algún plano, mejor, que no entregue la inmanencia a algo igual a X, y que deje de imitar algo trascendente? Diríase que el plano de inmanencia es a la vez lo que tiene que ser pensado y lo que no puede ser pensado. Podría ser lo no pensado en el pensamiento. Es el zócalo de todos los planos, inmanente a cada plano pensable que no llega a pensarlo. Es lo más íntimo dentro del pensamiento, y no obstante el afuera absoluto. Tal vez sea este el gesto supremo de la filosofía, no tanto pensar el plano de inmanencia, sino poner de manifiesto que está ahí, no pensado en cada plano. Si bien el plano de inmanencia es un continuum, un medio fluido, se encuentra permanentemente circunscrito por ilusiones que atentan con reafirmar de una forma u otra la trascendencia, en otras palabras, establecer determinaciones estáticas en el pensamiento. Si bien Deleuze no afirma de manera directa la existencia de un plano mejor que otro, sí establece que un pensamiento carente de ilusiones y equívocos representaría la forma más pura del plano de inmanencia. Por ello Spinoza es el Cristo de los filósofos, y los filósofos más grandes no son más que apóstoles, que se alejan o se acercan a este misterio. Spinoza, el devenir filósofo infinito. Mostró, estableció, pensó el plano de inmanencia, mejor, es decir el más puro, el que no se entrega a lo trascendente ni vuelve a conferir trascendencia, el que inspira menos ilusiones, menos malos sentimientos y percepciones erróneas. La reiterada invitación a la experimentación y a los procedimientos poco ortodoxos de la embriaguez y el delirio no hacen más que acompañar el señalamiento de un plano de inmanencia carente de ilusiones, llámese pensamiento inmanente o sistema de lo múltiple. El sentido de desplegar la potencia del pensamiento hasta el extremo, expresado desde diferencia y repetición, es el mismo. Para un pensamiento de semejante la creación dinámica y siempre renovada de conceptos es fundamental, es decir, la parte complementaria del constructivismo filosófico, misma de la que se destaca su entera pertenencia a la filosofía como actividad. Si por algo se caracterizan los grandes filósofos es debido necesariamente a la creación de una batería consistente de conceptos. ¿Qué valdría un filósofo del cual se podría decir, no ha creado concepto alguno, no ha creado sus conceptos? Deleuze lo tiene claro desde el principio, la filosofía no puede recibir sus problemas desde otro campo de estudio, tampoco asume los problemas de alguna otra disciplina, psicoanálisis, lingüística, antropología, analítica. La filosofía crea conceptos, por ella misma y para ella misma, he ahí su función principal. Si en algún momento ha trabajado con conceptos de otras disciplinas, no lo ha hecho sin haberlos retrabajado, sin haberse apropiado de ellos. Se puede afirmar que el tener clara esta función del filosofar es la principal razón por la que Deleuze se rehúsa a especular sobre un posible fin de la filosofía, como si lo han hecho sus contemporáneos, y no cree tampoco tener que hablar de un nuevo comienzo del pensar. Al pensamiento deleuziano nada le es más lejano que la idea de un retorno al origen, que el dirigirse hacia la mañana inaugural de un pensamiento todavía fresco, griego, y anterior al desvío catastrófico. Y así es afirmado en Conversaciones 1986. La filosofía consiste siempre en inventar conceptos.
Yo no he tenido nunca la preocupación de dejar atrás la metafísica o la preocupación de la muerte de la filosofía. La filosofía tiene una función que permanece perfectamente actual, crear conceptos. Nadie puede hacerlo en su lugar. La confianza en la filosofía como actividad creadora genera en la filosofía deleuziana ese claro empuje hacia la heterogénesis, esa apertura a disciplinas diversas o poco afines. El acto de emparentar casos de lo más diversos se convierte en un rasgo característico en Deleuze, considerado por Alain Badiou como el inventor, en consonancia con la virtud que él mismo concedía a Leibniz para la edad clásica, de un barroco contemporáneo, algo que no debería resultar extraño, pues el advenimiento de una nueva imagen de pensamiento o pensamiento inmanente exige que nos coloquemos allí donde el pensamiento ya comenzó, lo más cerca posible de un caso singular y de su movimiento. En otras palabras, las cosas y los pensamientos crecen por el medio, y es allí donde hay que instalarse. 3. Pensamiento en marcha. Para la filosofía deleuziana el medio es la dimensión de crecimiento o despliegue, ni el principio ni el final, como el pasto, el pensamiento crece por el medio, así lo múltiple, a diferencia de la estructura, se caracteriza por desplegarse en un punto medio, propenso a conectarse con más y más elementos, cambiando de naturaleza con cada encuentro. La multiplicidad, al igual que la imagen de pensamiento, es un tema introducido en diferencia y repetición, y reformulado posteriormente en otras obras, siendo la más conocida esa célebre introducción de 1989. Una multiplicidad no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y de posiciones. El medio encarna una temporalidad distinta del presente o de la historia, el medio es el devenir, y en el devenir solo se puede entrar o salir. Entrar en un devenir es salir de la historia, y esto es un acontecimiento, en tanto que él es distinto de su efectuación, el pasado y el futuro no soportan más que su efectuación. El devenir como acontecimiento está entre, pero no es intercambio entre dos determinaciones, movimiento entre dos términos. Se está entre debido a que se desliza entre los dos una tercera dimensión. Entre y el medio constituyen el corazón de la discusión por la multiplicidad. La figura del rizoma no hace más que apoyar la idea de que la multiplicidad no debe designar una combinación de lo múltiple y lo uno, sino, por el contrario, una organización propia de lo múltiple como tal, que de ningún modo tiene necesidad de la unidad para formar un sistema. Es decir, la multiplicidad puede tomar como modelo el rizoma, aunque éste no posea un modelo, ni pueda ser uno, pues es fundamentalmente la contestación de todo modelo. Se entiende por modelo rizomático el crecimiento de un bulbo que echa brotes y raíces adventicias, mismas que no proceden directamente de un tallo o raíz principal, y que entonces crecen sobre un punto donde no se encuentran órganos de igual naturaleza. Por lo que el rizoma se opone al árbol raíz, el modelo de la imagen ortodoxa del pensamiento, que procede por división a partir de una unidad, primado de lo uno, por ramificación dicotómica y elecciones binarias, o a partir de un foco central que ordena la radiación. El rizoma no está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien, de direcciones cambiantes. No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda. De igual forma, el arte, la filosofía y la ciencia, como disciplinas creadoras de pensamiento, poseen su propia historia, su propia evolución y sin embargo no se despliegan sino por el medio, a través del encuentro. La misma idea de multiplicidad abre la puerta al permanente advenimiento de un encuentro entre la filosofía y cualquier otra disciplina, como bien se muestra en caso del cine. La relación entre el cine y la filosofía es la relación entre la imagen y el concepto. Pero el concepto encierra en sí mismo una cierta relación con la imagen y la imagen comparte una referencia al concepto. Por ejemplo, el cine ha intentado siempre construir una imagen de pensamiento, de los mecanismos del pensamiento y no por ello es abstracto, sino todo lo contrario. Entre el cine y la filosofía existe una relación particular, que en ningún caso debe confundirse con una relación de conocimiento. El cine no requiere de la filosofía para pensar, posee sus propios medios y formas, del mismo modo
Tampoco la filosofía reflexiona sobre el cine. La relación que existe entre el cine y la filosofía es concreta, dinámica y de transformación mutua. Por un lado, Deleuze multiplica los análisis singulares de las obras con una deslumbrante erudición del libre espectador. Pero, por otro lado, se produce finalmente algo que termina en el canal de captura de esos conceptos que él instituyó y enlazó desde el principio, el movimiento y el tiempo, en su acepción bergsoniana. El cine, en la proliferación de sus películas, de sus autores, de sus tendencias, resulta un dispositivo apremiante y dinámico. Deleuze llega a ocupar allí la casilla vacía de alguien que deberá, una vez más, y bajo la máxima potencia del caso, recorrer lo que es capaz, retrabajar lo que ya produjo, y es que exponerse de manera detallada a los casos de pensamiento del cine, no es, para Deleuze, producir un pensamiento del cine. El final de la imagen-tiempo lo dice bien claro, toda su empresa propone una recuperación creadora de los conceptos, y no una aprehensión del arte cinematográfico como tal. Para Deleuze en el caso del cine, la literatura o la música, se trata de crear la multiplicidad, en otras palabras, plegar elementos que no implican medidas comunes. Se trata de generar el encuentro entre términos extraños entre sí, se trata de poner en funcionamiento relaciones particulares que resultan determinantes. Para el pensamiento. El método de Deleuze exige que se parta de un caso. Esto explica por qué no hay para él ninguna diferencia significativa entre un tratado dogmático, diferencia y repetición, por ejemplo, un libro perteneciente a la historia de la filosofía clásica, Spinoza y el problema de la expresión, la conversación con un gran contemporáneo, Foucault, una suma sobre algún arte particular, imagen-movimiento y la imagen-tiempo, o una meditación sobre un escritor, Proust y los signos. Se trata de señalar los casos de pensamiento de un concepto. Existe filosofía cada vez que se crean relaciones paradójicas de este tipo y dos términos extraños entran en relación. Un caso ejemplar es la síntesis que realiza Heidegger entre esencia y existencia, bajo el concepto de Dasein en ser y tiempo 1914, con el cual intenta generar una ruptura frente a la tradición metafísica occidental. En el caso del cine, la filosofía se relaciona bajo los términos de dar cuenta de los conceptos propios del cine. El cine se restringe a las ideas cinematografías relativas al tiempo, movimiento, expresión, por ejemplo, y es tarea del filósofo crear en correspondencia a esos conceptos. No hay modelos propios de una disciplina o saber. Lo que a mí me interesa son las resonancias, aunque cada dominio tenga sus ritmos, sus historias, sus evoluciones y mutaciones extratemporáneas. Puede que una de las artes tenga una primacía y ponga en marcha una mutación que luego será reproducida por otro, pero cada una con sus propios medios. Hay resonancias entre los acontecimientos decisivos de ambas historias, aunque no se asemejen lo más mínimo. Es así como Deleuze, de entre todos los filósofos contemporáneos, se muestra como el más capacitado para abordar la teoría del cine. Se podría decir que de manera indirecta estaba trazada a lo largo de su obra, pues, como sucede en otros casos, los estudios de cine no hacen más que dar cuenta de los reencuentros de un concepto a partir de innumerables determinaciones de los casos. La tematización de una nueva imagen de pensamiento, sumada a la renovada búsqueda de nuevas formas de pensamiento y la invitación a instalarse en el acontecimiento a partir de un caso concreto de pensamiento, es decir, partir por el medio y hacer o producir la multiplicidad, conducen a la relación particular del cine y la filosofía. 4. Pensar el cine. El nacimiento del cine se sitúa justo a finales del siglo XIX, razón por la cual Deleuze insiste en resaltar el hecho de que casi un siglo después, 100 años de incesante producción cinematográfica, las tentativas filosóficas por pensar el cine hayan sido escasas o, en el mejor de los casos, ambiguas. A comparación de otro tipo de imagen, la pintura, por ejemplo, las imágenes cinematográficas no habían encontrado una forma de introducirse en el discurso filosófico. Ciertamente las imágenes provenientes del cinematógrafo no eran extrañas para los filósofos, pero resultaba necesario reconocerlas en su entera novedad, algo que Deleuze pretende hacer con sus estudios de cine, 1982 a 85. La teoría concerniente al cine,
por su parte, debe estar sujeta a una condición: esta no debe tratar sobre el cine, sino sobre los conceptos del cine. No se trata de reflexionar sobre el cine o sobre una cinta determinada, tampoco se trata de relatar su historia o evolución, se trata de extraer el pensamiento que está implicado en él, pero aún no expresado en conceptos. Los conceptos que corresponderían al cine no pueden ser formados más que filosóficamente. En ese sentido, los creadores y críticos que se han desarrollado sobre la parte teórica del cine han devenido una suerte de filósofos. Los críticos cinematográficos, al menos los mejores, se convierten en filósofos desde el momento en que proponen una estética del cine. No son filósofos de formación, pero se convierten en filósofos. Esta fue la aventura de Bazin. Pero lo mismo vale para Buñuel, Hitchcock, Lang, Gader, Bresson, Rinau o Herzog, por mencionar algunos nombres. Los grandes autores de cine son como los grandes pintores o los grandes músicos. Son ellos los que mejor hablan de aquello que hacen. Pero hablando de bien en otra cosa, devienen filósofos o teóricos, incluso Hawks que no quería teorías, incluso Gader cuando finge despreciarlas. Se sigue de esta exigencia que la teoría del cine no ha de provenir de otro dominio, ni ha de ser constituida por otra disciplina: lingüística, psicoanálisis, sociología. Todo concepto extraño debe ser excluido, pues estos deben responder únicamente al cine. Una teoría propia del cine debe oponerse a proyectos como el de Christian Matz, que intenta asimilar la imagen cinematográfica a un enunciado, lo que no sería distinto a arrebatarle su carácter más auténtico: el movimiento. La lingüística en general se encuentra incapacitada para desarrollar una teoría cinematográfica, pues las imágenes y signos del cine corresponde a una naturaleza distinta, no lingüística. El cine no forma una lengua, ni un lenguaje, incluso con sus elementos verbales, no es una lengua ni un lenguaje. Los signos cinematográficos constituyen una materia primordialmente expresiva, no lingüísticamente formada, asignificante y asintáctica. El cine es el sistema de las imágenes y los signos prelingüísticos. Se podría afirmar que Deleuze intenta esquivar la teoría del lenguaje y los signos de Saussure, la proeza, que jamás será suficientemente recalcada, de la concepción deleuziana es la de lograr construir una teoría de la expresión obviando del concepto de signo, como relación de significante y significado. No se trata solamente de despejar el rezago de la filosofía respecto del cine, para Deleuze se trata de continuar con la indicación de crear nuevas formas de pensar. Se trata de aprovechar el pensamiento propio del cine y a la par que continuar con su reelaboración de las imágenes y los signos, un proyecto iniciado en Prost y los signos 1964. La imagen por sobre todo no es la representación de algo, un signo lingüístico. Esta concepción se basa en el modelo ilemórfico que en su forma renovada Saussure presenta como significante significado. Modelos semejantes que Deleuze quiere colapsar de una sola vez al presentar la imagen como pura modulación sensible y expresiva. Para Philippe Menge, la filosofía de Deleuze no ha tendido nunca a otro objeto que los signos, su funcionamiento, su régimen. Afirmación que cobra pleno sentido considerando que el signo se ha definido tradicionalmente como representamen, un elemento establecido para representar algo o alguien, que hace alusión a algo externo a sí mismo, es decir, la presentación de una cosa en su ausencia, en ese entendido. El pensamiento no es la cosa misma, solo es su representación. Bajo esta condición, todo pensamiento parece condenado a priori a la separación, distancia, y a la presentación diferida de lo real en el pensamiento, aplazamiento, desajuste. Esto es lo que indica la red de representación. La condición misma de la representación y del pensamiento parece ser un mínimo de teatralidad, de allí el uso del término representación para calificar la realidad teatral. Deleuze cree encontrar en el caso de la imagen cinematográfica el límite de esta teoría, reencontrando sin separación o distancia el pensamiento y la imagen, el pens. Pensamiento y la imagen, el pensamiento como pura sensibilidad. Por lo que la imagen cinematográfica no es para él algo distinto de un signo, en el cine las imágenes son signos. Y esta es la razón por la que se dedica a clasificar los signos creados por el cine. Según sus propias palabras,
los estudios de cine se comparan con una taxonomía, un ensayo de clasificación de las imágenes y de los signos. Como una clasificación de Linneo en historia natural. De ahí que el reto asumido de manera general sea planteado en términos de comprobar si el cine aporta un material móvil que exigiría una nueva comprensión de las imágenes y de los signos. Lo que he intentado hacer es, en este sentido, un libro de lógica, una lógica del cine. Para tal propósito, Deleuze recurrirá a la clasificación general de las imágenes y los signos de C.S. Peirce, 1839 a 1914, por parecerle la más acabada y completa de las existentes. Deleuze uses Peirce's descriptions of signs just for taxonomic purposes, not for semiotic analysis. Throughout the cinema books, Deleuze situates pairs within a certain sphere of classification, combined with insights from linguist Louis Helmsleb, filmmaker Pasolini, philosopher Bergson, and consolidated overwork with Guattari and A Thousand Plateaus. La semiología de inspiración lingüística, en palabras de Deleuze, tiende a cerrar sobre sí el significante y a separar el lenguaje de las imágenes y de los signos que constituyen su materia prima, lo que no sucede con la semiótica a la cual se adscribe. Ahora bien, la teoría deleuziana del cine no constituye propiamente una historia, sino, como se ha mencionado, una taxonomía, lo que por otro lado no impide que una periodización de fondo se muestre. Por ejemplo, una gran ruptura en el orden de las imágenes y los signos se corresponde con las producciones fílmicas de postguerra, encarnada en los movimientos cinematográficos del neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague. Dicha ruptura está claramente señalada por Deleuze, abarcando tanto el final de la imagen movimiento 1982 como el principio de la imagen tiempo 1985, pero una vez mencionada esta ruptura y diferenciada la imagen clásica de la imagen moderna, la historia no vuelve a intervenir. Ya sea que se aborde desde el camino de las imágenes y los signos o desde el camino de las ideas cinematográficas, la teoría deleuziana del cine se corresponde más con una indagación ontológica, recordando que para Deleuze la ontología se confunde con la filosofía, que con un manual de teoría cinematográfica. Deleuze's investigation into the cinema is undertaken as a philosopher involved in an ontological inquiry, not as a technician of historical or production knowledge about cinema. Lo que no significa en absoluto que las opiniones expresadas por Deleuze en sus estudios de cine sobre determinadas cintas o sobre ciertos directores carezcan de profundidad o relevancia. Deleuze participa activamente de una férrea cultura cinéfila desarrollada gracias a la labor de Henry Langlois en la Cinémathèque Française, que ofreció siempre un libre acceso tanto al cine clásico como al moderno. Aunado a este hecho se debe reconocer la manera en que Deleuze aprovecha el trabajo de conocidos críticos y directores, André Bazin, Jan Epstein, Lati Eisner, Jan Maiteri, Jan-Louis Scheffe, Christian Metz, Noel Birch and Pier Paolo Pasolini, and directors including F.W. Murnau, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, D.W. Griffiths, René Clair, Alain Rinat, Glauba Rocha, Orson Welles, Ben Wenders and Jan Vigo. Por último, resulta de suma importancia el uso que Deleuze hace de los famosos cahiers du cinéma. Underwriting Deleuze's philosophical methods in the cinema books are the attitudes and opinions of the cahiers, writers, alongside those of philosophers, directors, mathematicians and literary authors. While Deleuze is not always in accord with cahiers, writers, their ideas provide impetus and orientation for many of his arguments on the nature of the cinema. The influence of cahiers upon Deleuze is extensive, to the point where Deleuze frequently utilizes exactly the same scene analysis as those film theorists he references. In particular, the editorial opinions of the cahiers, writers who comprise the Noviembre de 1972 editorial team are reflected in Deleuze's topic choices in his cinema books. They were Jacques Aumont, Pierre Baudry, Pascal Banitze, Jean-Louis Comolli, Serge Dany, Pascal Canet, Jean Narboni, Jean-Pierre Audart, Philippe Pacradoni, Sylvie Pierre and Serge Tubiana. 5. Los cuatro aportes de Bergson. Deleuze afirma que lo más propio de la filosofía corresponde a la creación de conceptos, asimismo afirma que en el cine existe pensamiento, no expresado en conceptos sino en imágenes. Menciona también que ciertos cineastas han devenido una especie de filósofos al teorizar sobre cine. Ahora bien,
estas afirmaciones suponen que en algún momento se describa el paso de un orden de pensamiento al otro, como las ideas cinematográficas engendrarían conceptos filosóficos. Sin embargo, dicho tránsito no es especialmente tratado por Deleuze. Lo que resulta claro, es que dicho tránsito se vuelve imposible, inimaginable sin los aportes de la filosofía bergsoniana. Podría decirse que Deleuze desarrolla por completo su teoría cinematográfica en un ir y venir sobre las problemáticas bergsonianas de la imagen y la duración, ya que los nuevos conceptos engendrados conciernen de lleno al movimiento y al tiempo. Estos conceptos son ilustrados de manera excepcional a través de films, pero resulta que dichos conceptos no se generaron en el análisis detallado de esos films sino en una intensa discusión con Bergson. Ateniéndonos a los estudios de cine y consideramos que resulta posible enumerar por lo menos 4 aportes fundamentales que terminan uniendo de manera definitiva la filosofía bergsoniana con la esencia del cine. El primer aporte considera el desarrollo completo del concepto de imagen-movimiento en materia y memoria 1896. Sin conocimiento previo del cine, Bergson establece la identidad perfecta entre imagen, materia y movimiento. El segundo aporte corresponde al establecimiento de los 3 niveles de composición elementales del cine, el encuadre como conjunto cerrado, el plano o movimiento del conjunto y el montaje o el todo abierto. Como tercer aporte, Deleuze considera la especificación de las 3 variedades de la imagen-movimiento, imagen-acción, imagen-afección e imagen-acción, variedad descrita también en materia y memoria y que constituye la totalidad del cine clásico. Por último, como cuarto aporte se encuentra la idea de un tiempo como coexistencia de todos los niveles de duración, la imagen-tiempo que tras la crisis de la imagen-acción brindará la base del cine moderno. El capítulo siguiente abre con las problemáticas de la ilusión cinematográfica, mostrando la especial relación de Bergson y el cinematógrafo, la problemática de la composición de movimiento, que muestra el anhelo bergsoniano de crear un pensamiento a la altura de los tiempos, y finalmente la problemática de la totalidad abierta, que continúa con la indicación de volver a fundar la filosofía en el todo. En la segunda parte del capítulo se realiza una breve descripción de los regímenes de la imagen, en la que se verá, la oposición orgánico e inorgánico involucra no solo una forma específica de composición sino una idea de lo que fundamentalmente significa pensar.